Muy bien. A ver, nos ubicamos en la pregunta número 1 de la práctica. A ver si hablamos de filosofía. En la página 4, si me confirma, a ver si está ahí. Bien, por acá. En la página 4. Mira, en la pregunta 1, ¿ya? Para desarrollar la práctica y luego pasamos al siguiente tema, ¿ya? En lo que viene a ser parte de la pregunta número 1, ¿ya? No olvidemos que las prácticas son importantes, espero que esté marcando bien, ¿ah? ¿No? Por recomendación siempre trata un poco de imprimirla si es posible, para que tú tengas, ¿no? Esa noción ya general, ¿no? De filosofía, psicología, ¿no? Todo eso que es importante, ¿no? Que es fundamental. Vamos a ver, ahorita empezamos. Por acá vamos a ver. ¿Ya? Nos ubicamos en la pregunta 1. Mira, dice, no hay nada en el intelecto que no haya penetrado antes por los sentidos. Esta expresión. Acá nosotros hablamos, date cuenta, en la pregunta número 1 hablamos del conocimiento, ¿no? En la pregunta número 1 hablamos del origen del conocer, de los sentidos. La pregunta es, ¿cuál es la rama de la filosofía que habla del conocimiento? Hablamos de la nociología, ¿ya? La 1, la clave correcta, ¿cuál sería? La 1, la D. Claro, no, la epistemología habla de la ciencia. Estamos hablando acá de los sentidos. ¿Y los sentidos qué da lugar? Al conocimiento, ¿te das cuenta? El conocimiento, ¿por quién es problematizado? Por la nociología, ¿está bien? Ahora, si dijera, cuando estamos problematizando los métodos científicos, los avances de la ciencia, ahí sí, la epistemología, ¿bien? La 1, la D. 2, la pretensión de muchos filósofos antiguos por encontrar la respuesta última, causal y primaria de todo lo existente. ¿De qué estamos hablando? Dice, date cuenta, encontrar la respuesta última, causal y primaria. Quieren encontrar el origen de todo. ¿Cuándo hablamos ahí? ¿Cuál es la característica de encontrar el origen de todo? Es porque es radical. ¿Está bien? La 2, la clave la B. Claro, mira, la 2, la B. No olvidemos una característica de la filosofía que es radical, porque se basa en el punto o raíz de todo. ¿Ya? Ahí está la clave, al lado de la B. 3, es una reflexión ontológica. La ontología es el ser. Por acá, mira, cuando nosotros hablamos de la ontología se basa en lo que es el ser. El ser es todo lo que existe. El ser es todo lo que ves. Entonces dice, es una reflexión ontológica. ¿Solo los hombres están dotados de sensibilidad y razón? No, pues si hablamos de hombres no sería tanto ontología. El Estado es anterior a toda sociedad. El aire es el origen de todo lo existente en el mundo. La libertad es un atributo esencial. La verdad es absolutamente inalcanzable. La ontología es el todo, es el ser, todo lo que existe. A ver, dime la clave. A ver, si eres hábil, a ver, ¿cuál sería la clave? La no es. La B menos. A ver, entonces, ¿qué marcaría usted? Si hablamos de la ontología. ¿La libertad es un atributo? No, pues la libertad es parte de la ética. Claro. ¿Cuál sería? La clave correcta sería la C, pues. Claro. ¿Por qué? El aire es el origen de todo lo existente en el mundo. Ese es el ser. Todo lo que existe. ¿Te das cuenta? Claro, la clave la C. Dice, profe, la verdad, no, si hablamos de la verdad es el conocimiento, pues. La verdad, ¿quién no estudiaría la verdad? La nociología, ¿sí o no? Es la verdad. Verdad es todo aquello que hablo, de los sentidos. Ahora, si hablamos de ontología, ¿quién es? Viene a ser parte del mundo. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros ontológicos? Fueron los griegos. ¿Con qué? Con el periodo cosmológico, ¿ya? O periodo también se llama ontológico, ¿ya? No olvidemos, ahí está la clave, la 3. La pregunta número 3 sería la clave, ahí está la C. 4. La forma como un grupo de empleados públicos reclaman sus derechos a gritos, se encadenan, a ver, deben irse más bien a reclamar en base a la ley. Sería básicamente, dice, la espontánea, ¿sí o no? 4D. Ahí está la 4, la D. ¿Te acuerdas que era una actitud espontánea? Propia de todos los hombres. Voy a reclamar, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Lo de siempre, me encadeno, etcétera. Ahí está. La 4, la D. Número 5. Por acá. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Desde grados iniciales somos educados con currículos que nos forman en diferentes áreas de la realidad. Estos conocimientos desarrollados en las escuelas impartidas por los profesores, ¿qué saber sería? Si hablamos de la educación, sería un saber científico.
¿Sí o no? 5E. Ahí está la 5, la clave correcta la E. Saber científico, ¿bien? 5E. 6. La categoría filosófica que concibe la realidad como algo en proceso. ¿Cómo se llama eso? ¿Te acuerdas? Lo que cambia. Muy bien, dialéctica. A ver, recién unita, la 6, la clave la C. La C y la C. Es la dialéctica, pues. Heráclito, los cambios que pueden establecerse. 7. La característica de la filosofía en sus orígenes fue, en sus orígenes, ¿qué implica? Dice, una sola forma de ciencia, el pensar, el análisis, abarcar toda la forma de ciencias. ¿Se da cuenta? La 7, la D. Por eso fue universal, pues, 7D. Los griegos querían abarcar todo en el periodo sistemático, con Platón y Aristóteles, no olvidemos. La filosofía quiere abarcar todas las ciencias con Platón y Aristóteles. 7D. 8. El origen de la filosofía se le atribuye a que el hombre pensó en la realidad, buscó el conocimiento del ser, sintió admiración por la realidad, necesitó, dice, explicarse el pro de los fenómenos, quiso investigar los fundamentos del mundo. ¿Qué marcarías? A ver, mira, date cuenta, la número 8. ¿Dónde estaba el origen de la filosofía? Por acá. A ver, ¿cuál es la clave que más se asemeja? No pasa nada. Quiso investigar los fundamentos de quién? Del mundo, pues. Claro. Por acá, los fundamentos. Pues eso le decía. ¿Qué es mundo? La ontología. ¿Se da cuenta? La 8, la clave correcta sería la E. Claro, ¿te das cuenta? Pues, profe, explicar el por qué. No, el por qué viene después. Los fundamentos del mundo. No olvidemos que la ontología, ¿te acuerdas? Estaba presente. Ahí está la 8, la E. 9. Son disciplinas filosóficas. Teoría del valor, la ciencia de la ciencia, la filosofía del arte, las ciencias naturales, la ciencia antropológica. ¿Cuál es la clave en este caso? La disciplina filosófica. A ver, teoría del valor, la ciencia de la ciencia, la 2 sí, por acá. La 3 sí. La teoría del valor no, pues economía. 2, 3 y 5. Y las ciencias antropológicas. 2, 3 y 5. La 9, la C. Por acá, la 9, la clave la C. Ahora, ya, profe, ¿y la ciencia? No, pues la ciencia natural no es una disciplina. ¿Te das cuenta? ¿Quién estudia la ciencia y la ciencia? La epistemología. ¿Quién habla de la filosofía del arte? La estética. ¿Quién habla de la ciencia antropológica? No, la antropología filosófica. ¿Bien? Ahí lo tiene. La 9, la clave la C. 10. El estudio crítico de los principios, hipótesis y resultados de la, ahora sí ve, de las diversas ciencias. Es la epistemología. La número 10, la B. Ahí está, clave correcta la B. Marquemos bien, ¿ah? La 10, la B. Número 11. La filosofía para explicar las causas más profundas de sus leyes generales y los fines últimos utiliza la razón, pues. La 11, la C. Ahí está, la razón. Y por primera vez, ¿dónde se usa la razón? La razón se usa en Grecia, con la escuela jónica. El primer filósofo racional fue Tales de Mileto. Ahorita vamos a ver con el agua. Son características fundamentales de la filosofía. Es crítica, universal, trascendente. 1, 3, 4. 12B. Ya, ahí está la 12. La 12, la clave la B. A ver, no es subjetiva, pues. La filosofía es objetiva, porque se basa en hechos reales, que son fundamentales. El método dialéctico, en contraposición al método metafísico, ¿la realidad es algo acabado, idéntica? No. Mira, ahí nomás, muere la A, muere la B, mira, por descarte, ¿no? Las leyes se cristalizan en proceso de análisis de la realidad. Por acá vamos a ver, ¿no? Dice, dos cosas contrarias no pueden existir al mismo tiempo. Las concepciones, categorías, leyes no tienen carácter a priorístico. ¿Sí? Por acá, la realidad se encuentra como algo en proceso de diferente cambio. La clave correcta sería, muy bien, la clave 3, 4 y 5, también 13. Por acá, la número 13, la clave correcta la hay. 13. 14. Considero que la filosofía es una actividad para, relacionemos. Lenin explicación, no. María Tegui, no. Estamos hablando de Marx, ¿sí o no? 14 la C. 14 la C. Marx habla que la filosofía es praxis. ¿Y qué significa praxis? Praxis es transformación, praxis es revolución, implica. Número 15. La actitud filosófica académica. ¿Es tan natural como otras actitudes humanas? No, yo te dije. Pretende conocimiento de la totalidad de las cosas, busca la red de todo conocimiento, parte de supuestos, enfrenta la serie de interrogantes e incógnitas. La clave correcta, la 1 no es, la 2 sí, 2, ¿qué más? 3 y 5, pues. 2, 3, la D. No, la D, pues sí o no. Porque la 4 es parte de supuestos permanentes y invariables, no. Porque ahí sería metafísica. Claro, y no te olvides que la filosofía es dialéctica, pues. Claro.
la 2, la 3, la 2, perdón, la 3, ahí está, y la 5, la D, ¿ya? La 15, la D. No olvidemos que el método que más la filosofía trata es la dialéctica, pues. Porque cuando hablamos de supuestos permanentes invariables es la metafísica. Y la metafísica está más ligado a quién? A la religión. ¿Te das cuenta? Ahí está la clave. El saber filosófico se caracteriza problemático y crítico, incondicional y esencial, universal y reflexivo, especializado o no, fáctico e inefable. Ahora dice, son ciertas excepto, dice, ¿eh? Son ciertas excepto. Por acá. Sería en este caso la 2, ¿dónde está? Por acá, ¿no? A ver, especializado y verificable, fáctico, muy bien. En este caso, ¿no? Sería, son 7 excepto 4 y 5. Muy bien, ahí está la clave. La 16, la clave la E. 17, Calixto es un docente que constantemente está predicando a sus alumnos sobre el correcto comportamiento que deben reflejar dentro y fuera del aula, a fin de contribuir al logro de una convivencia armónica. Ya, pues si está predicando sobre el correcto, ¿quién estudia la conducta, la forma de ser, la ética? Sí, 17 la E. Ahí está, 17 la clave la E. La ética estudia, no olvidemos, la conducta moral del hombre, pues, cómo debe ser, es lo ético. Pues cuidado, ¿no? Que me venga una pregunta, una señorita dice, profesor, ¿por qué una señorita no puede entrar al colegio con aretes, ¿no? Si está en el colegio, ¿no? Con aretes. No puede entrar, pintar los labios. Por ética, pues, porque hay normas de conducta. No se puede. ¿Se da cuenta? En una fiesta sí, pues, ¿no? ¿Y por qué en una fiesta no vas a entrar con ropa de colegio, pues, ¿no? Con tu insignia de tu colegio, ¿no? Sería incoherente. Ahí está la clave. 18. La filosofía se caracteriza por ser objetiva, selectiva no es. Fáctica, subjetiva, no, sistemática, metódica, experimental. Crítica, ¿qué más? Incondicional y universal. Muy bien, 18 la D. Ahí está la clave. ¿Te das cuenta? Muy bien. 18, la clave es la D. La ciencia es experimental, no la filosofía, no olvidemos. La ciencia sí experimenta, ¿no? No la filosofía. Los filósofos, la línea idealista es el espíritu, es producto del mundo material, no. La materia existe a través del espíritu, la naturaleza primaria, el ser social, la materia existe a través del espíritu. 19 la B. O sea, ¿qué es el materialismo e idealismo? Cuando tú observas un lápiz, ¿por qué existe el lápiz? Por la idea del lápiz. Ahí está el espiritualismo o idealismo. Ahora, cuando alguien dice, profesor, el lápiz existe porque lo estoy mirando, entonces ahí está, hablamos del materialismo. ¿Ya? La línea idealista se basa en las ideas. Es decir, ¿cómo existen las cosas? Porque lo estoy observando y la idea que tengo. Es decir, por eso le digo, cuando observas un lápiz, una botella de gaseosa, tú preguntas, ¿qué es? Usted dice una gaseosa. Ahora, pero si tú eres idealista, dice, profesor, la gaseosa existe porque lo miro y se refleja en mi mente. Ahí está el idealismo. Y yo le doy existencia por mi mente, porque tengo la idea. ¿Te das cuenta? No porque es materia, sino por mi idea. Ese es idealismo. Las cosas existen por las ideas que tienes en tu mente del objeto. Ahora, ¿cuál es materialismo? Materialismo dice, no, si es que yo tengo una idea, pero el origen de la idea, ¿cuál es? La materia, la botella. Si no hay botella, no tengo idea. Ah, ese es materialismo. Por eso dice, ¿no? La materia existe a través del espíritu, o sea, a través de las ideas. Si no, no existiera. Así es la tendencia. Y ahí se enmarcan siempre, ¿no? En esa lucha entre idealistas y materialistas. Número 20, constituye un problema ontológico. A ver, fundamento de la existencia de la materia. Uy, ahí está, a ver, ¿cuál es la clave? La pregunta número 20. Cuando decimos ontología, a ver. ¿Testigo de la existencia humana? No, porque la existencia es la antropología, ¿sí o no? Los sistemas y normas morales de conducta, no, porque se lo estudia la ética. A ver, fundamento y validez de los juicios, no, porque ¿cuál es? Ahora sí lo captó, la clave, la D, pues. Ya ves, existencia de la materia, todo lo que existe, pues, la D. 20D. ¿Te das cuenta? A un costadito puedes poner profe la C, validez de los juicios valorativos, eso tiene que ver con la moral, la axiología, ¿no? La fundamentación del conocimiento científico, eso tiene que ver con la epistemología. Bien, ahí lo tiene. 21. Constituye enunciados sobre la importancia de la filosofía. Promueve el pensamiento dogmático. No, la filosofía no es dogmática. Brinda una visión totalizadora sobre la realidad. Permite problematizar, claro. Facilita el pensamiento fantasioso, no. Indaga las causas últimas de todo lo existente, sí. ¿Cuál es la clave? 2, ¿qué más? 3 y 5. 21 la E. Ya ves, muy bien. Ahí está la clave. 21, la clave la E. 22, la reflexión estética. La estética es la belleza. El arte, la moral, la belleza, ¿sí o no?
y la elegancia. 1, 3 y 5. 22D. Así es. 22, la clave, la D. 22D. 23. Un hombre de ciencia acepta axiomas, supuestos, principios y métodos, que no analiza y cuya verdad da por sentados, en cambio el filósofo no. Por esa razón, ¿la filosofía qué es? Es que no acepta nada, pues, ¿no? La 23. Muy bien, es incondicional, no acepta nada de antemano. Ahí está, 23B. La 23, la clave, la B. 23, 24. ¿Cuál es el enunciado que expresa la radicalidad? Expone totalmente racional, detalla la realidad sin alterarla, objeta y censura. Por acá dice, sirve de intelecto para demostraciones, objeta, sustenta los fundamentos de la realidad. 24E. O sea, los fundamentos, las raíces, pues. 25. Un grupo de amigos universitarios reflexionan sobre el origen del filosofar. Uno de ellos sostiene que la admiración hacia lo extraño da origen. Lo demás dice, no, la duda. Hay asombro y admiración. ¿Quién habló de la admiración? Aristóteles. ¿Y quién habló de la duda radical, existencial? Jaspers. 25A. La 25, la clave, la 26. La actitud cognoscitiva que denota la siguiente expresión. Siempre me he preguntado si Dios existe o solo es producto de la imaginación. Entonces, viene a ser parte, ¿qué actitud? ¿Estás haciendo algo, sí o no? Sería en este caso moral, filosófica o teológica. A ver, ¿qué será? ¿La A? ¿Teleológica o teológica? Claro, es teológica. 26 la E. Mira, ahí está la clave. 26, la clave la E. Claro, no, la B dice teleológica, no, teológica de los fines. Claro, ¿no? Es teológica. 27. El filósofo, en su quehacer de investigación, siempre lleva a cabo un trabajo ordenado y coherente, porque es sistemático, pues. 27C. ¿Ya? 27 la C. ¿Ya? 27C. 28. Históricamente la filosofía presenta los siguientes antecedentes. Sociológicos, teogónicos, cosmogónicos, uno sería la número 2, sí. La 4 y la 5, pues. La D. 28D. La 28, la clave, la D. 29. Para Hegel, filosofía es el saber efectivo de lo que es, de la realidad. 29C. Ahí está, el 29, la clave, la C. Hegel decía, filosofía es el saber efectivo de lo que es. ¿Ya? Ahí lo tiene. La pregunta, profesor, ¿y quién dijo que en la 29, mira, si lo puedes anotar, conocimiento de los primeros principios es Aristóteles? ¿Te acuerdas quién dijo medio para transformar la realidad? ¿Quién es? Marx. ¿Se da cuenta? Ahí está. 30. Para Lucía la necesidad de apoyar a su padre enfermo con medicamentos caros. Es urgente, ella no cuenta con posibilidad de obtener dicho medicamento. Entonces decide robarlos. El relato ejemplifica un problema social, económico, social, programático o ético. Claro, entonces ella decide robarlo. O sea, claro, es un problema de valores, ¿sí o no? Es axiológico. Y ahora cuando robó ya es ético, ¿sí o no? La C. ¿No está bien? Por acá vamos a ver, la 30, la C. La 30C. 31. Marx empleó la dialéctica como una forma de interpretar el mundo basado en sus respectivas leyes generales. La característica de la filosofía que alude a dicho ejemplo se denomina para interpretar el mundo, dice, en base a sus respectivas. Es porque, ¿qué fue? Si utilizó la dialéctica, fue metódica, pues, metódico. Es porque metódica, 31A. Si la dialéctica, ¿qué viene a ser? La dialéctica viene a ser un método, ¿se da cuenta? Ahora, número 32. La filosofía es importante porque permite, prioriza la importancia de la intuición humana, desterrar el dogmatismo y racionalismo, aproximarse a las causas últimas de las cosas, desarrollar una visión global de la realidad, exaltar solo en investigaciones, no. La clave correcta sería, esta no, la 2 sí, 2, ¿qué más? 3 y 4, la C, 32 la C. La número 32, la clave la C. Ahí lo tiene. Número 33. Los filósofos, para indagar acerca de la verdad de las cosas, añadían algunos métodos, tales como estructural, fenomenológico, metafísico, dialéctico, todas pues. Todos son métodos. 33, ahí lo tiene. 33, la clave correcta, la E. 34. Un grupo de pensadores viene reflexionando actualmente sobre los beneficios y desventajas en la era del conocimiento, basado en los alcances del Internet, robótica, cibernética. Están relacionados con la hermenéutico, es interpretación, es un método de interpretación. Hermenéutico es saber la importancia de la cultura peruana, por ejemplo. Es un método dado por Dilthey, ya por si acaso.
Es de la hermenéutica, el modelo de interpretación. Claro, si hablamos de los beneficios y desventajas del conocimiento basado en el alcance del Internet, claro, ¿conocimiento qué? Nociología, pues, ¿no? Por acá. Ahorita le escribo. 34A. Muy bien. Ahí te le escribo, ¿ya? 34, la clave la. Así, mira, Dilthey. Dilthey, por si acaso, mientras se va finalizando con estas palabras, ¿no? Habló de la hermenéutica. Ahí está, Dilthey, la hermenéutica. Dilthey básicamente habló lo que es parte de la hermenéutica, ¿ya? Ahí lo tiene, Dilthey. 35. Actualmente las personas han mostrado sus preferencias por adquirir nuevos equipos telefónicos inalámbricos celulares, porque resultan prácticos. La expresión preferida con quién? Ah, ahora sí ve. Celulares, ¿no? Sobre la importancia, el impacto. ¿De qué estamos hablando? De la, ahí sí, de la epistemología. ¿Se da cuenta? La clave 35, la E. 35E. 36. Es el común denominador entre ciencia y filosofía, que son incondicional, radicales, universales, trascendentes, analíticos. ¿Qué básicamente dice entre la ciencia y la filosofía? Radicales no, universales no. Una sería la incondicional. No acepta nada de antemano. 36 la, porque tienen que probar. 36A. 37. Una de las siguientes expresiones manifiesta un problema axiológico. Toda conducta es buena o mala. El ser es aprehensible. El ser tiene una esencia. A ver, dime la clave. Fácil, ¿eh? La pregunta número 37. Sabiendo que la axiología, ¿qué es? Valores, pues. Muy bien. A ver, la 37A. Por acá. 37A. 38. Las concepciones del mundo, materialismo e idealismo, abordarían fundamentalmente lo ontológico, ¿sí o no? El ser. Si es explicado por la materia, materialismo e idealismo. Ontológico. 38D. 38 la D. 39. La ciencia se diferencia de la filosofía porque ¿qué es la ciencia? ¿Total? ¿Riguroso? ¿Verificable? ¿Organización? ¿Cuál es la clave correcta en este caso? ¿Totalidad? ¿La ciencia es una totalidad? No. A ver, ¿cuál sería? Claro, verificable. ¿No? 39 la D. Ahí está, 39. La clave correcta la D. 40. Argumentar es una tarea filosófica que se basa en verificar una teoría, evaluar, formular ideas. ¿Qué sería en este caso? Argumentar, ¿no? Aportar pruebas, pues. Por acá, aportar pruebas. ¿Se da cuenta? 40 la D. ¿Ya? No quiere decir que va a demostrar, sino aportar. La clave la D. Ya, ahí lo tiene. La clave la D. Bien, listo. Ahora mira, esto, bueno, es la domiciliaria y la filosofía, en este caso antigua. Bien. Espero que haya marcado bien, ¿ah? Las preguntas que son elementales, ¿ah? Las prácticas, ¿ah? Usted lo puede hacer, ¿ya? A ver, un momentito para ver lo que es parte de filosofía, ¿bien? Siempre trata de tener, como le digo, solamente imprimir, si puede, las prácticas que son más importantes. A ver, mira, cuando nosotros hablamos de la filosofía antigua, la filosofía, para que usted la entienda, porque muchas veces el muchacho dice profesor, pero en filosofía hay tantos nombres, ¿no? ¿No? Y me voy a confundir. No. ¿Cuál es el secreto para entender filosofía? Usted lo tiene que estudiar por partes. Una cosa es antigua, medieval, moderna y contemporánea. Cada etapa de la filosofía hay representante. Por ejemplo, Aristóteles está en la antigua. A veces el muchacho no lo entiende, no lo sistematiza, no lo organiza. Y dice Aristóteles, dice, no me acuerdo dónde está. Tú tienes primero que ubicar a los filósofos de acuerdo a cada periodo y a cada escuela, entenderlo así, y de acuerdo a cada idea. Es más fácil. Por eso un muchachito cuando coge un libro de filosofía no lo va a entender, es difícil, porque necesita mayor grado de comprensión. Mira, la filosofía, ¿cómo se va enmarcando? La filosofía se enmarca en etapas de la siguiente manera. Uno, la filosofía antigua. La filosofía antigua, luego viene la medieval, la moderna y la contemporánea. ¿Cómo está compuesta la filosofía antigua? Por dos periodos, el periodo griego y el periodo grecorromano. En Grecia se inicia la parte racional, no olvidemos. En el Medio Oriente estamos hablando de ser mítico, casta sacerdotal y solamente mitos y leyendas. Los griegos fueron los primeros que desterraron esas ideas para llegar a una verdad, ¿no? A una verdad que le permita orientar la existencia. Cuando hablamos del periodo griego, aproximadamente sucede en el siglo VI, siglo V a.C.
Y el periodo romano se caracteriza porque Roma invade a Grecia. Los romanos fueron invasores en el mundo y van succionando conocimiento. Y un conocimiento que ellos succionaron, abarcaron, fue la filosofía de Grecia. La combinación de Grecia con Roma, consecuencia de la invasión, se le llama greco-romano o periodo heleno. Ahora, sin embargo, el periodo griego ahora se subdivide, o sea, etapa antigua griego primero, se subdivide en tres periodos. ¿Cuál periodo? Homológico o llamado ontológico, antropológico y el sistemático. Es decir, ¿cuál fue la primera preocupación? Mira, acá hay un examen de admisión, ¿ah? ¿Cuál fue la primera preocupación de Grecia? Encontrar el principio del mundo. Y cuando hablamos de mundo, ¿de qué hablamos? Hablamos de ontología, pues. Pues ahí estaba la pregunta, ¿no? La ontología es el ser, la realidad, todo lo que existe, cómo yo puedo encontrar el ser. De eso se encontraron los filósofos griegos. La preocupación de encontrar el arjé en la Piscis, mira, de la siguiente manera. ¿Y cómo respondieron ellos para encontrar el principio natural del mundo? Formaron las principales escuelas. Las escuelas eran lugares de estudios muy importantes. Allá, ahorita vamos a ver. Muy importantes, ¿para qué? Para poder dar respuesta a lo que viene a ser parte de... Mira, ahí está. Vamos a ver un momentito. Ahí está la primera, mira, ahí está. Periodo griego y greco-romano. Esa es la gran división, ¿ah? Griego y greco-romano. Grecia, en base a la racionalidad. Acá, mientras va haciendo dos preguntas. ¿Dónde aparecen todas las escuelas filosóficas? En Grecia, que dio una explicación. ¿Qué periodo? Periodo cosmológico. Luego hablamos del periodo antropológico y luego del sistemático. Mira, de la siguiente manera, ahí está. Grecia, cosmológico, antropológico y el sistemático. Ahora, anotemos bien lo siguiente que es importante, sino que no veo los comentarios por acá, mira. Cuando nosotros hablamos de este periodo que es importante, vamos a tener en cuenta lo siguiente, mira, el cosmológico, ¿qué relaciona el cosmológico? Relaciona lo que es arjé, arjé significa principio, principio, el arjé. Ahora, pero los griegos, ¿dónde buscaron el principio del mundo, del ontológico? Lo buscaron en lo que se llama la Piscis. ¿Y la Piscis qué significa? Significa naturaleza. Eso significa la Piscis. Es decir, no buscaron un principio metafísico, un principio que no se ve, sino algo que está en la naturaleza. El agua, el fuego, el aire, ¿no? el apeirón. O sea, los griegos fueron aquellos que gracias a las principales escuelas, ¿no? Como la escuela jónica, pitagórica, dieron lugar a una explicación racional del mundo. Luego del cosmológico nos pasamos al antropológico. ¿Ahí quién se encuentra? Se encuentra Sócrates. Sócrates el que sostuvo solo sé que nada sé. El que habla de la mayéutica, del diálogo para llegar a la verdad. Por lo tanto, el periodo presocrático, ¿cuál es? El cosmológico. ¿Cuál es la característica esencial del periodo socrático? Encontrar la felicidad del hombre. Los griegos se pasaron del mundo, de tratar de encontrar el origen del mundo, a lo que es la felicidad del hombre. Y luego aparece el periodo sistemático. ¿Con quién? Con Platón y Aristóteles. Ahí vi una pregunta en la práctica. Los griegos, ¿qué querían abarcar? Todas las ciencias. La pregunta es, ¿en qué periodo de la filosofía de Grecia se quiso abarcar todas las ciencias? En el periodo sistemático, ¿con quién? Con Platón y Aristóteles. Estos son los tres periodos fundamentales de Grecia, en la cual el alumno debe entender. Todos los filósofos que formaron escuelas están en el cosmológico. Los filósofos que debatieron para tratar de entender lo que es la verdad, está en el antropológico. Verdad para el hombre, la felicidad. Y en el sistemático, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la ciencia. Entonces, mira acá, la primera escuela del periodo, ¿no?, cosmológico, la escuela jónica. ¿Y quién fue el primer representante? Tales de Mileto. Tales de Mileto sostuvo que el arjé es el agua. No olvidemos, ¿cuál es la preocupación esencial en el periodo cosmológico ontológico? Encontrar el arjé en la Piscis. ¿Y qué era Piscis? Naturaleza. Tales decía, de una manera racional, ¿no? Todo está compuesto de agua, ¿no? Necesitamos para vivir agua. Las plantas para que puedan florecer, ¿qué necesitan? Agua. Entonces, lógicamente, ¿cuál es el principio de todo? El agua, ¿se da cuenta? Entonces llegó a una conclusión racional, algo válido utilizando la lógica. Es más,
Tales decía, la Tierra es un disco flotando en agua, porque para él todo era agua, pero falló en algo. Como veía el mar que se movía constantemente, un día le preguntaron, ¿pero por qué se mueve el mar? Decía, ¿por qué? Exacto por eso, porque está compuesto de pequeñas almas. El agua tiene vida. ¿A eso qué se lo llamó? Se lo llamó hilozoísmo. ¿En qué se basa la doctrina del hilozoísmo? Que el agua tiene vida porque veía el agua de mar en movimiento. Algo de manera muy simple, muy inocentona, porque usted puede decir, el agua del mar se mueve, profe, por la fase de la luna. Exacto, pero en esa época no había conocimiento tan avanzado. El buen Tales de Mileto decía, el hilozoísmo es porque el agua está compuesta de alma. Y esa agua da vida, ¿se da cuenta? Y el arjé de todo es el agua, porque necesitamos de agua, ¿no? Y todo el mundo está rodeado de agua. Y el agua es el principio, en base a la observación y en base a la racionalidad. Sin embargo, aparece otro integrante más, Anaximandro. Para Anaximandro, el arjé, el principio de todo, del ontológico, es el apeirón. El apeirón es como una especie de un mito que se encuentra en la naturaleza. Se llama sustancia infinita e indeterminada. Para Anaximandro, el apeirón origina las muertes, origina los nacimientos, origina que los mundos se destruyan y puedan nacer nuevamente, pero que está en la naturaleza. Con eso Anaximandro ya se mete a establecer que no era Dios, sino era una sustancia natural, ¿no? Que comienza pues a dar origen a todo lo que existe. Y Anaximandro llegó más allá. Y acá analizamos lo siguiente. Anaximandro, ¿sabes cuál es el gran aporte? Por acá lo agregamos, Anaximandro escribió la primera obra de filosofía, que fue robada. Mira, la primera obra de filosofía. ¿Cómo se llamó esa primera obra de filosofía? Sobre la naturaleza. Así se denomina la primera obra, en este caso de filosofía, sobre la naturaleza. En esa obra establece el hombre, porque se adelanta a Darwin, procede el hombre procede de un pez, pero de un pez superior. Por primera vez se establece que nuestro origen era el agua, era el mar. Y del mar había salido un pez superior, más inteligente, lo cual había evolucionado el ser humano. Es fundamental esto entender. Por eso se adelantaron a su tiempo. ¿Cuál es la cuna de la civilización? Hablamos de Grecia, ese es Anaximandro. Y el último representante de la escuela jónica es Anaxímenes. Para Anaxímenes, el principio de todo, ¿cuál es? El aire. Mira, pero es lógico. ¿Cómo vivimos? Respirando. Si no respiramos, pues nos morimos. Entonces, ¿cuál es el principio del mundo? El aire. Mira su racionalidad rápida. O sea, es un sujeto que de una lógica tan simple problematiza el mundo, ¿no? No, usted no puede decir, profesor, yo ya 2 días y no respiro, es imposible. Por lo tanto, todo lo que nosotros respiramos es vida. Y lo que nosotros respiramos, ¿cuál es? Es el aire. Estos tres filósofos pasan a la historia como los filósofos materialistas, físicos o los primeros filósofos ontológicos. Ten cuidado con las preguntas de examen de admisión, porque a veces dice, es un filósofo ontológico. Ahí lo descuadra el muchacho. ¿Y el filósofo ontológico? El filósofo ontológico son los primeros que trataron de dar una explicación ¿a quién? Del universo, del mundo. ¿Y quiénes son? Tales, Anaximandro y Anaxímenes. Primera escuela del periodo griego, ¿no? Etapa cosmológica, pues. Sin embargo, dice la historia que aparece una escuela muy enigmática, ¿no? Donde la gente veía, sino que es algo figurativo, ¿eh? Ahí como lo ve, tenías que raparte la cabeza, hacer un juramento, porque dicen que te daban verdades. Esta secta, porque era una secta y después se vuelve escuela, era enigmática también porque hablaban de la transmigración de las almas. ¿De quién estamos hablando? De la escuela pitagórica. Los pitagóricos, ¿no? Rechazaban la carne. Tenías que andar sin zapatos y solamente se alimentaban de vegetales. Los pitagóricos tienen misterios porque hablan del número. El número es la medida de todas las cosas, decía. Los pitagóricos sabían verdades del universo, fórmulas matemáticas que hasta ahora se utilizan en la actualidad. Se adelantaron a su tiempo. Todo está hecho de números. Machu Picchu tiene coordenadas en el universo, mira, en la Tierra, en la cual se puede observar.
dicen algunos, ¿no? Claro, es exacto, los primeros veganos, muy bien, eso es muy cierto, pero también calcularon algo que es importante. Ellos descubrieron que este mundo no está al azar. La matemática es lo que nos mantiene a raya. Por ejemplo, date cuenta, ¿a qué hora termina la clase? Dice, profe, a las 7. Ahí está, termina el número, mira, número. ¿Cómo calculamos los tiempos? ¿Cómo calculamos lo que nosotros estamos siguiendo en el mundo? En base a números. ¿Te imaginas si no hubiera hora, no existieran los números? Sería complicado. ¿Cuánto vale tal cosa? Sol 20, sol 40. Número, en la matemática. Hasta para tu examen. ¿Cuánto necesitas de puntaje? Diga, profe, yo voy industrial. Necesito 270 puntos en el examen de admisión. Número, ¿se da cuenta? ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuántos meses tiene el año? Todo es número. Por eso Pitágoras, para muchos, se llevó a la tumba cálculos matemáticos avanzados. ¿De quién? Del universo. Mira, ¿y sabe cuál es el tema? El tema es que ellos adoraban al triángulo. Y eso es muy, pero muy debatible, porque consideraban que el triángulo tiene fórmulas que hasta ahora el hombre no ha podido descubrir. No inventar, sino descubrir. Los pitagóricos sostenían que su jefe Pitágoras estaba rodeada de mito en esa época. Su madre era muy hermosa, dice la historia, así decían el mito de Pitágoras, y se fue a bañarse a la playa de Samos, ¿no? Porque Samos es una isla. Y Zeus la vio desnuda. Y tú sabes pues que Zeus en la mitología griega se procrea con todos, ¿no? Se fue, dice, y se transformó en pez o simplemente en un cisne y tuvo relaciones con ella. ¿Ya? Y la consecuencia de esa unión de Zeus con la mamá, pues fue Pitágoras, ¿sí? Fue Pitágoras, tú sabes que Zeus de todo el mundo es papá, ¿no? En la mitología. De ahí que era considerado un semidiosa, Pitágoras. Y Pitágoras hablaba de que él se había reencarnado 180.000 veces. Y es más, hablaba de sus vidas pasadas inclusive. Esa es la escuela pitagórica. ¿Y de qué manera? Él decía que cuando uno muere, el alma sale del cuerpo, ¿no? ¿Y a dónde va el alma? El alma va a otro cuerpo humano cuando es sabio. Y cuando uno ha sido, ¿no?, muy faltoso en vida, te reencarnas en un cerdo, en una rata, en un ave. Son castigos divinos, decía Pitágoras. Entonces tu cuerpo y tu alma son dos cosas diferentes. Cuando vas a la pasión, vas a los animales. Y cuando vas a la sabiduría, ¿a dónde vas? Al ser humano. Entonces decían, Pitágoras, yo no quiero reencarnarme en un perro, menos en una rata, ¿qué hago? Tienes que practicar la sabiduría. ¿Y cómo se llama eso? Se llama filosofía, ahí está. Entonces, ¿a quién se le atribuye el término filosofía? A Pitágoras. ¿Y qué es filosofía? Amor a la sabiduría. Ahí está, muy bien, sí sabe, el 3, el 6, 9, ya ves, ahí está pues, ¿no? El 2, el 3 tiene significación, mucha significación para Pitágoras, los primeros números, claro. Entonces, esa es transmigración de las almas. Y ahí viene, mira, las creencias del Medio Oriente, ¿no? De que no se comen animales, porque, ¿no?, en el Medio Oriente se cree que un animal, ¿no?, en realidad es un cuerpo que es una tumba para el alma. Es decir, ese es tu castigo. El perro que te ve dice que ha sido antes ser humano, pero es castigado. Y ahora su alma está en un cuerpo, está entrampada ahí, que tiene que morir ese perro para que su alma transmigre a otro perro o quizás a un animal, a una rata. Porque usted, de hecho, que ha visto esto del santuario de ratas en la India, ¿no? Ahí están, las ratas las alimentan. ¿Y por qué no las matan? Porque piensa que cada rata sigue como un karma, ¿no? Como un castigo. ¿Se da cuenta? Que tiene que morir naturalmente, tiene que morir para que reencarne en un cuerpo humano o en otro animal. Mira, entonces eso es poco creíble para muchos o no. Pero Pitágoras habló de la transmigración de las almas. Por primera vez, es una escuela muy enigmática, es una escuela que hasta ahora se sigue estudiando. Fueron desaparecidos los pitagóricos, fueron asesinados, dice la historia, de una manera sanguinaria. De Pitágoras no se supo nada más, ¿no? Porque era considerado un semidios, ¿no? Pero hay mucho mito en relación. Otros en la actualidad establecen que el triángulo, la pirámide, significa poder. La pirámide significa que siempre hay un grupo que manda de manera oculta. Los Illuminati utilizan la pirámide. En el dólar americano hay una pirámide y un ojo. ¿Te das cuenta, sí o no? En el dólar americano, en el dólar, en uno, ¿no? Entonces hay alguien que te está mirando desde arriba hacia abajo. No sé si lo ha visto. El ojo que todo lo ve. Y eso implica la tecnología para muchos, en Pitágoras.
Ahora todos estamos supeditados a la globalización. Ahora todos saben dónde estás. Nadie pasa incógnito en el mundo. Los Illuminati tienen la tecnología en sus manos, las invenciones de plataformas que nosotros utilizamos, ¿sí o no? Por eso cuando tú bajas una aplicación, ¿qué dice la aplicación? ¿Da permiso para que acceda a su cámara? Sí. ¿Da permiso para que acceda a sus contactos? Sí. ¿Da permiso para que acceda? Sí. ¿Da permiso para que acceda a su vida? Sí o no. Entonces todos estamos supeditados. Todos estamos ahora controlados por el sistema, mira. ¿Y cómo se ha diseñado el control del sistema? A todo, por la tecnología. ¿Y la tecnología qué es? La tecnología es número, ¿se da cuenta? Para ingresar a lo que es parte de la CIA hay que desbloquear códigos, ¿no? Y esos códigos se puede bloquear en base a habilidad matemática, mira. O sea, todo el mundo está hecho en base a una matemática. Los códigos de barra, inclusive, el mundo está en base a la informática en base a números. Y eso es muy interesante, ¿eh? Mira, y Pitágoras, siglo V antes de Cristo, ya estaba tratando de formular este esquema matemático. Esta escuela pitagórica pasa a la historia como muy enigmática y también fue altamente religiosa y filosófica. Sin embargo, mira, ahí está, la metempsicosis o transmigración de las almas. La escuela pitagórica fue conformada por astrólogos, músicos, matemáticos y filósofos. Cualquiera no entraba a la escuela pitagórica. Tenías que tener un alto nivel de conocimiento. ¿Ah? No vaya a pensar que la escuela pitagórica es eso, ya, vengo a matricularme. ¿Cuánto cuesta? Entro. No, es como si tuvieras que pasar un examen de admisión, digamos así. Y tenías que saber mucha matemática, filosofía, astronomía, astrología, ser un sabio en otras palabras. ¿No? Imagínate Pitágoras, los mejores sabios respetando a Pitágoras. O sea, Pitágoras debe haber sido un sujeto muy inteligente, se da cuenta, y hablaba muchas enseñanzas. ¿Cuál es una de sus primeras enseñanzas? La metempsicosis o transmigración de las almas, ¿no? Que nosotros los occidentales, pues, de hecho que no nos creemos, ¿no? Ahora, sin embargo, vamos avanzando y aparece la escuela eleática. Parménides sostiene el ser no cambia, que el ser sigue siendo igual. Y acá están los conocimientos del alumno que estudia, pues, ¿no? En este caso, sí, adoraban al triángulo, porque el triángulo decían que era perfección. 4, 7, 8, 9, 10. Los 10 primeros números, el triángulo, que es perfección. Así son los pitagóricos, ¿no? Pero fueron eliminados, mira, ¿no? Los desaparecieron de una manera muy misteriosa. Parménides el método metafísico. Parménides decía, el ser no cambia, la ontología se mantiene. No podemos hablar de cambio, porque lo que cambia no es, y lo que no cambia es. Esa es la situación de Parménides. ¿Cómo así? Algo, ¿por qué es bonito? Porque mantiene su belleza, ¿sí o no? Entonces la señorita dice, profesor, cuando me compré un pantalón, es bonito, era bonito, ¿cómo así? Ni modo, pues, ¿no? Ahora ya lo uso varias veces, se destiñe. Entonces dejó de ser bonito. Exacto, profesor. Era bonito. Entonces para mí dice, ¿ves? Cambió de bonito a feo. Entonces no es bello. Y lo que cambia es falso, porque es pura apariencia. ¿Se da cuenta? Para Parménides, lo que cambia es falso, no es, porque no mantiene su esencia. Y la pregunta es, profesor, ¿y dónde está lo que no cambia? Ahí está pues la metafísica, en la mente. Es idealista. ¿Se da cuenta Parménides? Parménides decía, el ser no cambia, el ser se mantiene, pero ¿dónde se mantiene? En la mente. Yo te expliqué. Una cosa es ver un animalito material de 4 patas que ladra y usted le dice, perro, ahí está. La palabra perro sale de la mente y la palabra perro no cambia, se mantiene, es inmutable. Lo que muere, ¿cuál es? El animal que tiene 4 patas. Ya, esa es la lógica de Parménides. La ley de identidad. A es A, sí, solo sí, A sigue siendo A. ¿Por qué ese animalito no es falso? Porque envejece y muere. Por lo tanto, es una apariencia del mundo. Ahora, pero los conceptos que yo tengo, la palabra perro no cambia, se mantiene fijo, ¿sí o no? Entonces es verdadero. Lo que está en la mente es verdadero. ¿Y sabes qué? ¿De dónde vienen esos conceptos? Del alma, pues. Pues el alma es inmortal y el alma te da ideas. Ahí están las puertas a Platón. ¿Se da cuenta? Para mí decía, el alma es lo que te da esas ideas inmutables.
porque son abstractas. En cambio, el mundo material es puro engaño. ¿Por qué? Porque va cambiando. Entonces, ¿dónde está la verdad? En la mente. Y lo que está en la mente, ¿cambia o no cambia? No cambia. Entonces, para Parménides, ¿cuál es el arjé? Que la inmutabilidad del ser. ¿Y qué significa inmutabilidad? Que nada cambia. Método metafísico. Es más, mira por acá. Cuando hablamos también de Zenón, Zenón fue su discípulo. Dice que el movimiento no existe, que es pura apariencia, porque cuando tú te mueves de A a B, ya cambiaste, y ese cambio es falso, ¿no? Envejecemos, ¿sí o no? Una señorita no puede decir, pero solo iba a ser bella todo el tiempo. No, vas a envejecer, ¿no? Y vas a cambiar totalmente. Entonces tu cuerpo es falsedad. La belleza como ser abstracto está en la mente. Quizás ahí está la base de la religión, pues. Por eso a Dios no lo podemos materializar, porque si a Dios lo materializamos, lo matamos, lo volvemos falso. Entonces, ¿dónde debe estar Dios? ¿En la mente? ¿Dónde debe estar Dios en este caso? Para que Dios no muera, digamos, como cuestión metafísica. ¿Se da cuenta? Eso es cuando hablamos de Parménides. Y Zenón decía, el movimiento no existe, porque todo lo que se mueve es pura apariencia y nos lleva a una destrucción. Mira, esa es una situación importante, ¿eh? De la escuela eleática. ¿Se da cuenta por acá? Luego hablamos lo que viene a ser la tendencia autónoma, cuando hablamos de Heráclito. Por acá vamos a ver. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de repente? Mira, estamos hablando acá de las llamadas escuelas filosóficas. ¿Ah? ¿De qué periodo? Del periodo cosmológico. ¿Ya? La primera escuela, ¿cuál es? La escuela jónica. ¿Ya? Y luego vamos a la última escuela. ¿Bien? Ahí nos estamos quedando por el tiempo en este caso. Vamos a ver. Las aporías, una aporía significa problema de difícil solución. Así es, esa es una aporía, problema de difícil solución. Y Zenón te ponía problemas muy complejos de matemática, ¿verdad? Muy complejos, ¿no? Y aparte que también está escrito en griego, algunas cosas que no se entienden. Y con eso Zenón demuestra que todo este mundo material es apariencia. Conclusión 1, para terminar. Parménides dice que el mundo captado por los sentidos es mentiroso. Lo que a Parménides le interesa, ¿qué es? La razón, lo que está en la mente. Claro, pues eso es fundamental. Así es. Muy bien, pues muchachos, entonces acá nos estamos quedando, ¿ya? Igualito, 10 minutitos más, la otra semana seguimos así. Espero que esté estudiando bien, no se olvide, ¿eh? Tales, Anaximandro, Anaxime y Pitágoras, la escuela que hay. Sí, claro, le envío la diapositiva de una vez para que vaya leyendo. Muy bien. 10 minutitos, otra vez y nos reencontramos. ¿Bien? Adiós.